Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Libera tu Potencial. Yo soy Seilaku y tengo un invitado muy especial desde la lejana tierra del cabrito y la cerveza, desde Monterrey, Nuevo León. Ramiro Ayala de Sandler, un experto en ventas, un experto en temas de entrenamiento para vendedores. Y para mí es un honor y un placer volver a compartir espacio con Ramiro. Así que sin más, Ramiro, bienvenido. Un gustazo, señorón. Muchas gracias, Miguel. Sailaku, nombre artístico. Así es. Gracias. Qué honor estar aquí en tu foro y listo para aportar lo que pueda estar en mis manos. Gracias, Ramiro. Miren, empezando por lo siguiente. ¿Cuántos años que tienes, Ramiro? ¿26 o cuántos? 27 recién cumplidos. 27. ¿Hace cuánto que te dedicas a la profesión de las ventas? Hace, cabrón, 2012, de 8 años, ya va para Ocho. 9. 8 años vendiendo, es decir, más o menos desde los 20 años. Bien. O Así sea, es una es. persona que a su corta edad no solo está vendiendo, sino que además de que está vendiendo, ya está entrenando a personas que tienen mucho más tiempo y muchos más años en las ventas. Y aquí cabe resaltar un concepto que me gusta bastante o una idea que me gusta bastante. Tu edad no es el reflejo, es decir, tú puedes tener muchos años haciendo algo, pero eso no está relacionado con expertise. Entonces, Ramiro entrena a muchas personas con muchos más años tal vez vendiendo, haciendo lo mismo, digo desafortunadamente haciendo lo mismo porque no han cambiado la dinámica y eso como consecuencia pues es que las ventas se les han estancado. Entonces hoy vamos a ver cómo podemos traer la expertise de Ramiro y de alguna u otra forma sintetizarlo y empezar a hablarles a ustedes que nos están escuchando, psicólogos, coach, terapeutas y demás emprendedores que tienen este desafío de vender y que ahora es más, porque de alguna forma con toda la coyuntura y con todo lo que está pasando, o nos lanzamos a vender, nos lanzamos a cazar, tal vez sea la expresión en el buen sentido de la palabra, o nos quedamos paralizados. Entonces, Ramiro, ¿cuál sería lo primero que podrías compartir en términos de cómo podemos empezar a romper ese miedo a vender y qué les puedes decir a las personas que a veces nos dicen es que el primer miedo que tengo es venderme a mí mismo? Lo que conectan de alguna forma es que vender es malo, que vender es como obligar a las personas a que tienen que comprar algo, es ¿Sí? como lavarles el cerebro y en realidad no es así. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Ay, Dios, pues mira, me remonto a situaciones en las que por esta profesión me ha tocado dar una fuerte cantidad de conferencias y pláticas y se me acercan muchas personas y me dicen, oye Ramiro, una sola cosa para aumentar mis resultados, dime una sola cosa para vender. Digo, pues no, pues compadre, si fuera una sola cosa, güey, pues cualquiera, o sea, no, es un proceso, ¿verdad? Entonces déjame ver qué se me ocurre. Mira, primera, dignifiquemos la profesión. Es impresionante cómo cuando empezamos esos entrenamientos con nuestros clientes, empezamos a entrenar empresas en ventas, porque pues eso es a lo que me dedico. Uno de los primeros ejercicios que yo hago es, le pregunto a la gente, yo voy a decir la palabra vendedor y quiero que me digas lo primero que venga a tu mente. ¿Ok? Es el ejercicio. A ver, hay 30, antes del COVID, ¿sí? Hay 30 personas reunidas en una sala de entrenamiento. Ahorita de manera virtual me aviento la misma. Y digo, yo quiero decir la palabra vendedor y quiero que digas lo primero que venga a tu mente. Y de repente empiezo a escuchar como que lo bonito de las ventas, ¿no? De que ambición, dinero, éxito, entusiasmo. Y nomás es con que uno se atreva, con que una persona se atreva y ahora sí se dejan caer todos. Y empiezo a escuchar, mentiroso. Y haz de cuenta que destapó una caja de Pandora y hablador, charlatán, te pica los ojos, únicamente quiere quitarte dinero. Y empiezan. Y oye, wow, pero es que esa es una realidad. O sea, hay que reconocer que allá afuera, todos los que estemos escuchando esto ahorita, somos muchísimo más compradores que vendedores. Hemos comprado más de lo que hemos vendido. Así que sabemos cómo identificar a este vendedor que pone gorro. Sabemos cómo identificar a este vendedor que es molesto y que únicamente quiere tumbarnos dinero en lugar de realmente ayudarnos. Y por eso viene a nuestra mente esa idea de cuando pensamos en vendedor mentiroso, charlatán, hablador, lo que quieras y gustes, porque ese vendedor es la imagen que existe allá afuera. Entonces, si tú te mentalizas y dignificas la profesión y te propones no sonar como ese vendedor, ya estás haciendo el cambio porque te empiezas a sentir con una seguridad de que no estás ahí para picar los ojos, no estás ahí para rogar por una venta, no estás ahí para obligar a que te compren, estás ahí para descubrir si puedes ayudar. Y en el camino va a haber gente a que no le puedas ayudar y pues
que les vaya bien, tú te vas a enfocar en quien sí, porque de eso se trata vender. Súper, mira, aquí dices algo que me llama mucho la atención y aquí hago énfasis en eso. Dices, estamos predispuestos para comprar. No sé qué porcentaje, pero pensemos que el 90% de las personas está predispuestas a comprar. Y digo, pues qué chingón, porque lo que nosotros queremos es, yo digo, no solo vender, es servir, agregar valor, cambiar la vida de las personas. Eso es lo que hacemos los terapeutas, los coaches, los entrenadores y cualquier vendedor, pero cualquier vendedor ético, ¿no? Aquí entra una palabra clave que me parece que es importante, es con ética. Hay muchos vendedores que no tienen ética, pero no podemos generalizar la profesión, como decía, si hay que dignificarla. De alguna forma, como emprendedores, nos tenemos que volver en vendedores, vendedores y portadores de nuestra propia camiseta y llevarla y portarla con mucho orgullo y empezar a hacerlo. Entonces me gusta eso. Hay más oportunidades, hay un chingo de gente que está predispuesta a comprar. Lo único que necesitas es un buen proceso y empezar a dignificar y portar la camiseta orgullosamente para que esos que ya están listos para comprar, pues compren. Alguna vez escuchaba de ti que decías, es que esto es un juego de porcentajes, Estadística. de Las ventas es un juego de estadística, güey. estadística. Sí, Dijiste ahorita algo del tema de ético. Por favor, que no se te olvide eso de estadística, pero me preocupa más que a mí se me pele esto del tema ético, que creo que es sí, para reforzar lo que ahorita platicábamos, ¿ok? Fíjate, es un lineamiento que me gusta mucho. Bien, debemos de estar de acuerdo en que no es ético venderle algo a alguien cuando no lo necesita. Eso es pensar en tu satisfacción, no es pensar en ayudar. No es ético venderle algo a alguien cuando no lo necesita. Pero tampoco es ético no venderle si sí lo necesita. total, Entonces, en el momento en el que tú como profesionista y como experto de lo que representas, a lo que te dedicas, te das cuenta que la persona con la que estás platicando necesita lo que tú ofreces, le puedes ayudar, oye, está en tu poder hacer todo lo que esté en tus manos para encontrar cómo ayudarle, para encontrar cómo venderle. Es lo éticamente correcto. Entonces, si llegase a existir, a pesar de que te digo, dignifica la profesión, a pesar de que te digo que, oye, no seas tradicional, si todavía llegase a existir ese bloqueo de, no, es que no quiero vender porque qué pena, éticamente es lo que te toca si te topas con gente que necesita de tu ayuda. Y tienes que vivir de eso, tienes que comer de eso para poder seguir ayudando a más personas. Así que ahí está el círculo vicioso o virtuoso, dependiendo de total. cómo lo quieras ver tú. Total. Y mira algo que dices, es tu obligación y no sería ético no vender a alguien que lo necesita. Regreso acá al tema de terapeutas, psicólogos, coach, personas que están ayudando a cambiar vidas. No importa en qué sentido, en qué nivel, pero básicamente pensamos que se presenta a tu terapia, a tu consulta una persona o a tu primera sesión de diagnóstico, como lo quieras llamar, te das cuenta que es una persona que está en una crisis de depresión bien cabrona, que sabes que está al borde de tal vez tomar un paso más allá que le puede llevar a algo, no sé, deprimente, triste, y llevarlo hasta la muerte, sería no ético, pues no hacer un esfuerzo. No se trata de forzar, porque también creo que hay un tema hay un punto en el que el vendedor hace su esfuerzo seguramente y busca de alguna forma más que convencer, explicarle que entiende su problema, entiende su necesidad y a partir de ahí decirle, mira, o sea, te puedo ayudar, pero primero necesito que tú te quieras ayudar. Entonces no sería ético decirle como, pues, güey, yo soy psicólogo, soy terapeuta, soy coach, soy entrenador. Esto es lo que hago. ¿Te sirve? Si no, chao. Pero si estás viendo, güey, que lo necesita, creo que ahí entra esa parte de vendedor y es esa parte de persuasión que me gustaría que habláramos un poquito de no solamente es decirle lo que hace, sino persuadir de alguna forma para que no solo capte tu mensaje, sino que entienda cómo puedes, pues tú primero tienes que estructurar para enseñarle y hacerle entender cómo puedes ayudarle a transformar su vida, sus procesos, sus problemas, etcétera. Que eso es básicamente lo que hace un vendedor. Resuelve problemas, ¿cierto? Un amigo me decía, un vendedor o resuelve un problema, te dice, te quita un problema que tienes, pero no quieres, o te encuentra una solución que buscas, pero no sabes cómo. Algo así me decía. Entonces, listo. Ok, ok, está Empezamos con buena el esa. tema, un poquito del tema de la persuasión, pero pensemos que tú estás entrenando a alguien que le dijeron, mira, güey, lo voy a poner así de esta forma le dicen en la compañía, esta es tu última oportunidad. En el único departamento en el que te vamos a dejar es en ventas, güey. Tienes que empezar a mostrar resultados, porque si Ujú. no, chao, güey.
O sea, ya pasaste por aquí, pasaste por acá y pasaste por acá. ¿Y por qué digo esto? Lo pongo de una forma dramática en términos de, es la oportunidad que tienes, es una persona que no le gustan las ventas hasta ahora. Por ejemplo, a mí, si me preguntas hace unos años, 2014, cuando renuncié a mi último empleo, me fui como emprendedor después de trabajar en finanzas. Yo decía, ventas ni mierda, güey. Yo decía, yo estudié, güey, ¿no? Fíjate, así, la profesión, ventas guácala, no, Sí, no, güey. fuchi, la verdad, es normal, es normal. Hoy día, güey, te puedo decir que me encantan las ventas. De hecho, me compré un libro hace unos días de Jordan Belfort, de Lobo de Wall Street, Ujú. que está bien bueno. Pero entonces regreso acá. Entonces te dicen, tienes que entrenar a este güey. Y tú como buena onda y además te gustan los retos y los desafíos, pues no lo puedes llevar de una a decirle, tienes que convertirte en el Jordan Belfort, o el Lobo de Wall Street, porque va a decir, ya ves, te dije que eso era una mierda, que era lavarle el coco a la gente, sino ¿cómo harías? ¿Cómo empezarías a entrar con él para que empiece a coger el mensaje de otra manera, como más suavecito, conecte con eso y diga, ok, voy a empezar a practicarlo? Ok, pues mira, primero hay que dejar claro que en ese tipo de escenarios el reto es más fácil, porque lo complicado de tener a alguien entrenándose en ventas es que si ya lleva una trayectoria muy amplia en ventas, primero tiene que desaprender para poder aprender, ¿ok? Porque hay muchas mañas y muchos hábitos que no funcionan. Entonces, asumiendo que es este escenario, el primer punto es mostrar el sistema actual. Fíjate, vamos a imaginar, vendedor, que pues tú no te entrenas, simplemente te lanzas de manera empírica, pasan 2 años, sucede lo peor, fracasaste. Si yo después de 2 años me siento contigo y te pregunto por qué crees que fallaste o cuáles crees que fueron los retos que tú tuviste, no vamos a acabar, güey. O sea, no te vas a llenar 30 pizarrones de razones por las cuales, correctas o no correctas, dirás que fallamos, ¿verdad? Todas te las resumiría yo en tres. Tres razones por las cuales fracasaste, que mi intención hoy es adelantártelas para que hagas lo correcto en lugar de que vivieras los 2 años de fracaso. Los vendedores fallamos porque no sabemos qué hacer y esto pasa porque típicamente la mayoría de las personas que terminamos en ventas o porque no había nada mejor que hacer o porque no hubo de otra, un accidente, tal cual. Entonces, ahí terminas andando en ventas y nadie te dice qué hacer. Te dicen, ve y apréndele al viejo lobo de mar que lleva 50 años vendiendo. Vas y le aprendes lo bueno, pero también lo malo, güey. Entonces, probablemente este cuate se parezca al universo de vendedores que todos odiamos. Los vendedores fallamos porque no sabemos cómo hacer las cosas y esto es porque no sabemos cómo reaccionar ante cierto tipo de situaciones, cómo hacer relaciones con cualquier tipo de persona y no nada más con quien nos llevamos bien, cómo calificar oportunidades, cómo cerrar sin rogar, todo ese tipo de cosas. Y los vendedores fallamos porque a pesar de que sabemos qué hacer y a pesar de que sabemos cómo hacer las cosas, no queremos o no nos atrevemos a hacerlo. Nos da miedo, le sacamos la vuelta a las ventas, qué pena, y pues dejamos que ese paradigma nos truene, ¿verdad? Entonces son tres razones que en este escenario que me estás pintando tú, pues yo adelantaría todo eso para empezar a platicarlo. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacerlo y no queremos o no nos atrevemos a hacerlo. Yo diría El primer punto me... el tercero, yo le diría, y estamos cagados del miedo, porque, o Sí, sea, esa sí. es nuestra excusa. O sea, nuestra excusa son un chingo, pero estamos cagados del miedo de levantar un teléfono y de tocar una puerta y decir, hoy hago esto y probablemente te pueda ayudar a servir. Pero adelante, quería hacer como ese paréntesis, Pues porque es verdad, yo me he sentido muchas sí, veces claro. así, he venido practicando, vas rompiendo el miedo, vas sintiéndote más cómodo, es como entras en un flow. También tengo mis subes y bajas. Mucho de lo que les digo a las personas a las que entreno, a las que les ayudo en todo el tema de pasar su negocio al mundo digital, les digo, no te creas, yo también tengo mis miedos. Son diferentes, simplemente he aprendido a caminar con mis miedos. Regreso contigo. No, y fíjate, cuando no te queda de otra, cuando realmente dices, ya me quedé sin opciones, le entras y todos esos miedos y esas cosas se desaparecen porque la supervivencia gana. Pero pues nos gusta complicarnos la cabeza y nos esperamos a que no nos quede otra para ahora sí entrarle. Ahorita te platicaré un poquito de eso, pero de las primeras tres, digamos que si lo triangulizamos, en donde una de las soluciones ayuda a las otras y son codependientes, pues es importante trabajar las tres siempre. Primero yo trabajaría el cómo hacer las cosas para dar seguridad y para transmitir esa conciencia de que si tienes ese piojo de que guácala las ventas,
pues que tú te des cuenta que no estás siendo como esos vendedores molestos, ¿verdad? Que estás haciendo las cosas distintas. Entonces, enfocándome en el cómo hacer las cosas. Ah, nosotros en Sandler le llamamos a lo que no hay que hacer en las ventas el vendedor tradicional. ¿Ok? Porque el vendedor tradicional es ese vendedor al que nadie le enseñó a hacer las cosas y es ese vendedor al que pensamos terco, necio, charlatán, mentiroso, hostigoso. Y es la razón por la cual probablemente a muchas personas les da miedo representar las ventas, porque si no me quiero parecer a él. Y este vendedor tradicional tiene siempre su mismo patrón, sus mismos pasos. Llega contigo, fíjate, vamos a imaginarnos como compradores, ¿ok? Ahorita tú y yo somos compradores, alguien me marca, suena el teléfono, me quieren llamar, y o viene un vendedor y se me pone enfrente, y o en un evento, lo que quieras, y en automático, ¿sabes la en automático? Mi mente levanta un muro antiventas, porque dice, hijo, eso este cuate me quiere vender. Entonces, y desde que llega, hueles que te quieren vender, huele a que te quieren vender. Entonces, todo eso delata a una persona que vende, y ese vendedor tradicional te vende únicamente a través de características y beneficios, te promete el cielo y las estrellas, te dice que es la mejor opción, te da un seguimiento que te molesta, no se preocupa por ayudarte, se preocupa únicamente por su producto y empieza con los típicos saludos de, oye, te quiero platicar de los mejores beneficios de bla, 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 bla. Ok, si haces eso, pues lo siento, no te puedo ayudar. O sea, estás destinado a que te dé pena hacerlo en algún momento y o a que tengas 1000 intentos y no haya un avance. Entonces, lo primero que yo te diría es, atrévete a romper patrones. Atrévete a romper patrones. Si el vendedor tradicional cumple este patrón de un típico saludo súper emotivo, robótico, pintando el cielo y las estrellas por todos lados, haz lo opuesto. Y el hecho de hacer lo opuesto logra que tu comprador te voltee a ver de una manera distinta sin el muro antiventas. Entonces, por lo tanto, cualquier cosa que hagas después de eso, ya tiene recepción, ya te va a prestar atención. Y después de romper patrones, enfócate. Y fíjate, tú trabajas mucho con terapeutas, trabajas mucho con personas que hacen desarrollo humano, ¿verdad? Así Entonces, es, que ayudan, sí. ellos van a entender a qué me refiero con esto, porque ciertamente las ventas es una obra de teatro actuada por un psicólogo y el psicólogo te toca ser a ti vendedor a vendedor. Entonces, donde la obra siempre es la misma, lo único que cambia va a ser el paciente, o sea, tu cliente. Entonces, tú tienes que sistematizarlo. Una vez que rompes patrones, te tienes que preocupar por tratar a los demás como ellos quieren ser tratados. ¿Qué pasa? Fuimos educados todos con esta regla de oro que te dicen, no hagas lo que no quieras que te hicieran o trata a los demás como te gustaría que te trataran. Pero por favor, en tu sano juicio, aquí, ¿quién te está diciendo que a tu prospecto o a tu cliente le gusta que lo traten como a ti? Nadie. Entonces tú tienes que tener la habilidad de identificar rápidamente a quién tienes del otro lado para tratarla o tratarlo como esa persona lo necesita. Eso implica que tal vez tú salgas cansada o cansado de esa reunión. Si alguien tiene que salir cansada o cansado de una reunión, tiene que ser la persona de ventas. Para el comprador tiene que ser algo súper placentero platicar contigo. Entonces, rompes patrón para no sonar como tradicional. Enfócate en tratar a tus prospectos y a tus clientes como ellos lo necesitan, no como a ti te gustaría que te trataran. Segundo punto, tercero, perdón. Se trata de hacer preguntas, únicamente preguntas. Fíjate, también las personas que tienen trato con el trato humano y desarrollo humano con quien tú trabajas van a saber a qué me refiero. En venta sucede esto. Las personas muy pocas veces van a creer lo que tú les digas, ¿ok? Muy pocas veces van a creer en lo que tú les digas. Otras muy pocas veces van a creer en lo que tú les muestres, a pesar de que le digas, aquí está la solución. No te van a creer. Pero siempre de los siempre, tus prospectos y sus clientes se van a creer en lo que ellos se digan a sí mismos. Porque nadie discute con sus propios argumentos. La voz favorita del ser humano es la propia. Entonces, en el momento en el que tú vas y tratas de imponer una creencia, va a haber resistencia. Oye, es que mi solución es la mejor, es que mi producto X, Y, Z, va a haber resistencia. Tu labor en venta se trata de ir a hacer las preguntas correctas en el momento correcto, de la forma correcta y a las personas correctas para que ellas solitas den con la solución.
Y como tú, como profesional que representas lo que haces y vendes tu servicio, estás parada o parado en la solución, ¿de quién es la idea de comprarte? De ellos. Tú nunca Total. hiciste nada. Ahora, puede ser que no des con eso y está bien, porque no todos los prospectos califican para ser clientes. O sea, es Esa preguntar es para que otra la cosa otra persona importante, ¿no? descubra. Así es, esa es Sí, otra cosa claro. importante. La voy a dejar aquí como sembrada para que hablemos, es perder el miedo a que tú eres el que califica a los clientes. Y para algunos puede sonar como mala onda, duro, fuerte, es como, o sea, este huevón egocéntrico creído ahora, porque yo les digo, por ejemplo, en uno de mis mentorías, que es una venta high ticket sale o de alto valor, Ajá. yo hago primero una sesión de mentoring diagnóstico y ahí califico si en realidad, aparte de eso, si tienen el recurso y demás, califico si entra para eso. Entonces creo que parte del proceso también es tú poder calificar a las personas. Hay una tendencia muy grande, sobre todo en estas personas que se dedican a servir en temas de salud, de desarrollo personal, terapias y demás, a regalar y pues en realidad se convierte en algo que no es negocio. O sea, creo que lo que hace un negocio, y esa es otra pregunta que voy a ir para allá. Entonces regreso acá. Eso, y me quedo también mucho, queda otro paréntesis ahí, lo que decías de hablarles como a ellos quieren que les hables. Y eso implica, y sé que para algunos que nos van a escuchar, sobre todo psicólogos, terapeutas, los coaches creo que son más relax con eso, y es como, no es que tú tengas que venderte en términos de entonces tengo que fingir o pretender que soy otra persona. No se trata de eso. Simplemente creo que se trata de usar un poquito yo diría de alguna forma hasta tu inteligencia emocional y decir, oye, si él no quiere las cifras, güey, si es una persona que dice, vamos al grano, güey, ¿cuántas Ajá. sesiones? ¿Cuánto cuesta, güey? ¿Y cómo arrancamos? Va a haber otra persona que sea tal vez más lógica y le tengas que decir, mira, el proceso es así, comenzamos con esto viene desde más a fondo, es como esa adaptación, pero sí hay que romper un poquito con ese ego de pensar que entonces tienes que pretender ser alguien que no eres. En realidad sigue siendo tú, ¿cierto? Sigue siendo tú, simplemente te estás adaptando. Regresamos al tema ético. Regresamos al tema ético. Si tú descubres que lo necesita, tú tienes la responsabilidad de hacer lo que esté en tu dominio para poder ayudarle y venderle lo que necesita. Y si eso está, que ajustes tu manera de comunicarte, no es hipocresía, no, Total. totalmente de acuerdo. Si en eso está, que tú ajustes tu manera de comunicarte al estilo de la otra persona, pues le estás haciendo la vida más fácil. Punto. Ramiro, todos pueden vender, güey. Desde tu experiencia, todos pueden vender. Y antes de que me respondas la pregunta, lo segundo. Parte de cuando yo hago un diagnóstico con algunos de mis prospectos, yo les digo, a ver, ¿cuáles son tus principales desafíos para pasar tu negocio a Internet? Y bueno, los primeros que me salen es miedos, sobre todo la exposición de ellos que implica pasar a Internet, porque para ellos piensan que solamente es hablar en público, frente a una cámara, hablar a un micrófono, etcétera. Entonces, pues, la exposición. Pero lo segundo que me dicen es, o desafíos, me dicen, no, pues es que no sé de redes sociales o no sé de anuncios o ads. Y les digo, bueno, para mí eso solo es la cúspide del iceberg, lo que alcanzas a ver. Atrás de eso hay una estructura que tienes que construir, que tiene que ver más con lo que tú haces, porque al final, pues, puedes traer un chingo de personas a través de un buen anuncio, tú contratas una agencia, pero si no tienes una estructura abajo, pues no vas a Uh -huh. vender nada, o tal vez los que vendas, pues van a decir pésimo el servicio. Entonces, la pregunta es, ¿crees que todos pueden aprender a vender? Se me ocurren diferentes formas de plantear el si todos pueden vender. Primer escenario, ¿ok? Imaginemos a un personaje, hombre, mujer, lo que quieras y gustes, que jamás ha vendido en su vida. De repente entra en quiebra, no le queda de otra, tiene que vender porque tiene familia que mantener. En ella o en él recae absolutamente todo. No le va a quedar de otra más que desarrollar habilidades de ventas. Punto. Porque no te queda de otra. ¿Ok? Primer escenario, ¿ok? Segundo escenario, la pregunta es si el vendedor nace o se hace, porque pues va relacionada, ¿no? De si todos pueden vender. La respuesta es que un poco de ambas, ¿ok? Yo personalmente, por lo que conozco del método que represento y por mi misma historia y porque conozco a otros grandes vendedores, yo no creo al 100% en la típica frase de vendedor nato, ¿ok? ¿Ok? Yo no creo en esa típica frase de vendedor nato. ¿Qué es lo que yo creo? Hay personas que nacen con ciertas competencias a su favor que facilitan el desarrollo de su rol comercial.
que facilitan el desarrollo de su rol de vendedora o en su rol de vendedor. Pero eso no significa que nazca vendiéndote chicles. Entonces no existe el vendedor. O sea, a eso me refiero con lo radical de la frase, ¿no? Total. Entonces, hay personas que nacen con otras competencias que favorecen su estilo comercial. Y acuérdate lo que te decía ahorita, ¿por qué fallamos los vendedores? Porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacerlo, o no queremos, o no nos atrevemos a hacerlo. Entonces, conclusión, todos pueden vender. Todos pueden vender si saben qué hacer, si cómo hacerlo, y si quieren y se atreven a hacerlo, si están conscientes en que cuando no te queda otra es lo que vas a tener que hacer, y si estás consciente también de cuáles son tus competencias que tengas que desarrollar para vender. Súper. Mira, aquí salen dos cosas. La pregunta ya la tengo. La otra, antes de que se me olvide, la pregunta está asociada a que la mentira más grande y que está nada más en esa punta de iceberg que alcanzan a ver es como listo, ya solo lo único que necesito es aprender de ads o contratar a alguien que me traiga personas acá. Pero pues desde mi visión y viene una parte en donde tú tienes que conectar con la gente. Listo, te empiezan a llamar para tu consulta. O sea, no es mágico, güey. A menos que tú nos digas desde tu experiencia que hay otra cosa que prácticamente dan clic al anuncio y agendan, güey. Me parece que no es así, güey. Me parece que la realidad es que una vez que dieron clic al anuncio, tienen que hablar con alguien. Y ahí es donde empieza la venta. Es decir, te llegan los anuncios, güey, pero después tienes que hacer el trabajo de ventas, ¿cierto? Ahorita, respecto, quisiera escucharte. Lo otro que me decías es de, normalmente todos pueden vender y sobre todo, pues si llegas a un tema crítico, güey, en donde te toca vender. Y aquí yo quisiera como hablar en torno a eso. Una cosa es, yo les digo a los que nos están escuchando, ¿qué prefieres? ¿Aprender a vender en aquello que te apasiona, en aquello que soñaste, en aquello que te gusta, que es servir a través de tus terapias, tus consultas o tu coaching a las personas? O decir, no puedo vivir más de esto y me voy a vender, pero me voy a ir a vender carros, me voy a ir a vender electrodomésticos, me voy a ir a vender otras cosas. Entonces, para nada estoy diciendo que no sea digno ni nada, pero oye, simplemente es como quitarse un poquito el concepto de, pues, no voy a vender mi profesión no se vende porque simplemente la tradición dice que, sobre todo les digo terapeutas y psicólogos, es como, pues la tradición dice que es a través de recomendaciones y de nuestro buen trabajo que nos van a llegar en automático los clientes. Entonces yo digo, ¿qué prefieren? Esperar a estar un tema de crisis que he escuchado de personas que les toca salir a chambear en otras cosas y entre esas ventas, tú lo mismo lo decías, esperar a eso o empezar a aprender a vender acá. Y ahí es dos cosas. La primera es, ¿qué piensas respecto a eso? ¿Llegan al proceso de clientes o convierten anuncios y ahí viene el trabajo de vender? Y lo segundo es, para que no lleguen a ese punto, ¿cómo pueden arrancar, empezar a soltar y empezar a vender? ¿Hay un libro? ¿Hay una recomendación que puedas dar? Simplemente agarrar el teléfono, simplemente escribir un script para empezar a tener claridad con los mensajes que van a dar. ¿Qué les dirías? Regresamos a lo que mencionabas ahorita, las ventas es un juego de estadísticas. Hay una frustración muy común de quien lidera un negocio y pues lo que sea que signifique tu negocio, ¿verdad? Que hace que tengas un equipo de vendedoras o vendedores o que tú des un servicio y que sea tu negocio, de eso vivas, ¿ok? Una de las principales frustraciones se deriva de que tú únicamente estás pensando en el número que necesitas de ingresos, en el número que necesitas facturar o el número que necesitas cobrar o vender para pagar renta, pagar servicios, nómina, etcétera. O sea, estás pensando en eso, te frustras tanto y fíjate qué ridícula es la mente. Te estás frustrando y enfocando en lo único que no depende de ti. Lo único que no depende de ti es la decisión de si te compran o no. Eso es lo único que depende de tu cliente. Y estás poniendo tu frustración y tu enfoque en eso. Pero ¿qué sí es lo que depende de ti? ¿Cómo te comportas? ¿Qué disciplina tienes? ¿Cuál es tu hábito de estar prospectando? Las ventas es un juego de estadística. Existen actividades de prospección proactivas y actividades de prospección reactivas. Ciertamente para que las reactivas sean poderosas, tiene que haber mucho proactivo antes, mucha chamba proactiva antes. Yo entiendo que en un mundo ideal donde las vacas caen porque es época de vacas gordas y pues hay abundancia, pues el marketing hace que te compres ahorita, pues oye, no siempre son esas épocas. Tú tienes que desarrollar el hábito de prospectar en frío. Entonces, primero, mentalízate en que va a terminar sucediendo. Mentalízate en cómo no sonar igual a cualquier otro vendedor para que te sientas con la seguridad de poder atender. Y suponiendo que lo puede hacer más fácil, el esfuerzo digital para crear esta audiencia, esta comunidad y que la gente te empiece a caer, no es algo de un mes, no es algo de 2 meses. Toma bastante tiempo.
Toma bastante tiempo crear una comunidad y que la gente te empiece a buscar. Así que o te esperas 6 meses en lo que la gente te empieza a buscar y no comes, o chambeas en esto y al mismo tiempo buscas y picas piedra. Entonces, sí o sí, forzosamente en cualquier escenario tienes que desarrollar la habilidad de iniciar conversaciones por teléfono, iniciar conversaciones cara a cara, con la mentalidad del objetivo prospecto es descubrir si te puedo ayudar. Si no, no pasa nada. Sí o sí eso. Conecta con lo que dices, es decir, hay que acostumbrarnos a este tipo de conversaciones, a descubrir a través de las preguntas, retomando lo que decías, si yo puedo servir ¿Mm? a él, eso es ser ético, en realidad te puedo servir. Me ha pasado que yo he dicho a las personas, sabes que esto no es mi chamba, esto no es mi expertise, sé que podría hacerlo, sé que podría ganarme una plata extra, pero no es lo mío, güey. Además de que tú pierdes tiempo, le haces perder tiempo a la otra persona y eres no ético, pero entonces, listo, ¿qué hacen para arrancar? Es decir, ¿hay algo que recomiendes para empezar a trabajar con esos miedos? ¿Hay algún libro, alguna práctica, un video, además de tu podcast? Deberían escribir sus mensajes que van a decir. A mí me entrenaron así cuando empecé con el tema de las ventas y de hecho me molestaba bastante. Yo le decía a este mentor, que hoy día agradezco bastante y lo nombro, Gundor, te agradezco un montón. Me decía, mira, ok. Yo le decía, es que no me gusta ese mensaje, no me gusta eso, no me gusta esto. Y me decía, primero aprende este método que te estoy dando y después, güey, inventas lo que quieras. Pero a mí me funcionó como escribir, saber qué decir para no bloquearme. Pues sí, a veces sonaba robótico porque lo estaba leyendo, pero desde tu expertise, porque pues tú eres el experto acá, güey, ¿qué recomendarías para que empiecen a sentirse más cómodos y fluidos ¿Ok? para vender? ¿Tú haces alguna práctica, un ritual antes de hacer tus llamadas? ¿O les recomiendas que si no quieren hacer llamadas en frío, busquen en sus redes y casen ahí? Pues es un término que tal vez no les va a gustar, que busquen más bien esas posibilidades. ¿Qué les dirías? Ok, mira, tú ya platicaste con Cheta y hay una frase de Cheta que me encanta a mí. Mucho análisis trae parálisis. ¿Ok? Entonces, primer regla, hazlo. Punto. Do it. O sea, ya, hazlo, ¿sí? En el camino, en el camino vas a encontrar y vas a ir aprendiendo cosas para hacerlo de mejor forma. Entonces, número uno, hazlo y punto. Número dos, la única forma de fallar prospectando es no prospectando. ¿Ok? Entonces, no te preocupes por hacer la prospección y por vender de una manera impecable, porque no te va a salir bien a la primera. No pasaste de gatear a correr en un minuto. O sea, no te va a salir a la primera. Entonces, si tienes ese sueño guajiro, quítatelo, no va a jalar. Entonces, la única forma en la que puedes avanzar es prospectando, ¿ok? Hay otra regla que me gusta mucho. No es cómo te sientes lo que va a determinar cómo actúas. Es cómo actúas lo que va a determinar cómo te sientes. En el momento en el que tú te mentalizas de esa forma, si alguien escucha esto y tiene el hábito y o ayuda a la gente a hacer su hábito de ejercicio y hábito de salud física, y suponiendo que dentro de las directrices esté levantarte, hacer ejercicio en las mañanas, gimnasio, correr, lo que quieras y gustes, entenderemos que a las 5:30 de la mañana no hay nada más delicioso y nada más sabroso que la almohada y la cama, la cobija. Está riquísimo. Pero cuando tienes la Total. disciplina de hacer ejercicio, sí, cuando tienes la disciplina de hacer ejercicio, tú ya sabes que en ese momento no te sientes con las ganas de hacer ejercicio. Entonces, si tú dependes de eso, no lo vas a hacer. Pero cuando lo ejecutas, cuando lo haces, al final te das cuenta que el sentimiento de haberlo hecho es muchísimo mayor que la satisfacción de no haberlo hecho. Porque no es cómo te sientes lo que va a determinar cómo actúas, es cómo actúas lo que va a determinar cómo te sientes. Entonces, hazlo, ¿sí? Punto número uno, empieza ya, hazlo, equivócate. Si piensas que vas a llegar a la perfección desde un inicio, es un sueño guajiro, quítatelo de la mente, hazlo. Dos, la única manera en la que puedes fallar es no haciéndolo. Tres, mentalízate de esta forma, que si tú no es como te sientes lo que termina cómo actúas, es como actúas lo que va a determinar cómo te sientes. Y número cuatro, mide tu comportamiento, ponte metas de comportamiento. En lo que agarras el callo y en lo que agarras el hábito de que te saque de tu zona de confort, que es prospectar y cazar, porque pues es la verdad, es prospectar. Yo entiendo que hacer llamadas telefónicas es muy incómodo, presentarte con personas para que te digan que no también es incómodo. Ponte una meta numérica. ¿Cuántas llamadas voy a hacer hoy? 20. ¿Cuántas citas tendré hoy? Tantas. Y mídelo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminó tu día. Listo. Ahora sí enfócate en lo administrativo, enfócate en lo operativo. Tú compórtate. Compórtate, compórtate. Hay un personaje colombiano con alguna parte de su sangre genética asiática, Yokoi Kenji.
A mí me fascina lo que él dice, la disciplina tarde que temprano va a superar a la inteligencia. Entonces, comportarte es disciplina. El cómo lo haces mejor es la inteligencia y el talento. No sirve de nada, absolutamente de nada, que seas una persona súper talentosa para vender si no tienes la disciplina de ejecutarlo. Súper. Última pregunta, Ramiro. Vientos. Entonces ya, hablamos disciplina, hay que chambearle, hay que chingarle. Y mira, aquí otra vez insisto, las personas que nos escuchan, la primera terapia, la primera sesión, la primera práctica que hicieron no les salió perfecta. De hecho, por lo menos en mi caso, que me certifiqué como coach, primero me decían, haz prácticas gratuitas, güey. O sea, practica, siéntete cómodo o incómodo con esto, después revisa con un experto y vas avanzando. Entonces, disciplina, güey. Hay que hacerlo, hay que practicar, hay que entrenarte y eventualmente si te das cómodo con eso, vas a empezar a ver los resultados. Pero entonces, para poder empezar con esta práctica, es empezar a vender o servir, como quieras verlo, si todavía te hace ruido la palabra ventas, güey, vas a servir a muchas personas, ¿sí? Vas a ayudar, vas a cambiar las vidas. Miren, está por salir el episodio donde cuento mi historia de por qué empecé a trabajar con los terapeutas, psicólogos, coaches, entrenadores y cómo conecté con el emprendimiento. En resumen, básicamente, me salvaron la vida 2 veces de 2 crisis bien cabronas que tuve. Entonces, si tú puedes llegar a salvar más personas como yo, que hoy estamos aquí al frente ayudando a otras personas, pues, o sea, sería no ético, como dijo Ramiro, no hacerlo. Pero entonces regreso acá. Ok, con estos que están empezando, ¿podrías o sabrías algún tip para cómo pueden empezar a crear su primera base de datos de la nada? Gary Vaynerchuk dice, pues es más fácil para otro tipo de comercios. Es como, güey, no tienes prospectos, agarra la pinche sección amarilla y empieza a ojearla y a llamar, güey, todas las empresas que están ahí relacionadas con tu rubro hasta que salga un cliente. Pero eso es más cabrón, bueno, es para otro tipo de negocios. Pero un terapeuta o un psicólogo o un coach, ¿cómo puede empezar a levantar o hacer una pequeña base de datos? Ok, primero quiero hablar de algo de actitud, que no se nos olvide esto, pero ahorita mencionaste algo que creo va muy de la mano de lo que hablábamos ahorita. Prepárate y mentalízate de que tú estás buscando personas, estás buscando prospectos, a personas apasionadas por disfrutar de lo que tú ofreces. Entonces, si tú que nos estás escuchando te mentalizas en que tú estás buscando prospectos que son personas apasionadas por disfrutar de lo que tú ofreces, se reduce el número a, o sea, entonces punto, ¿sí? Y mi segunda mentalidad, la llamada que estás a punto de hacer probablemente le va a salvar la vida a la otra persona. Probablemente va a ser la mejor llamada que va a recibir en su mes, en su día, en su semana. Pero pues hay que descubrirlo, ¿verdad? Esas dos mentalidades te ayudan a empezar. Ahora, respecto a la base de datos, definitivamente hay N cantidad de maneras de prospectar. N, ¿ok? La lógica y la estrategia te dice, pues diversifica tus actividades de prospección. O sea, si tú envías lo de la sección amarilla, independientemente de si aplica o no para tu giro, vamos a suponer que sí, que hagas lo de la sección amarilla, no dependas nada más de la sección amarilla como fuente de prospectos. Es absurdo. Tienes que diversificarlo. Entonces, sección amarilla es uno. Referidos. Fíjate, pedir recomendaciones es tan obvio, pero a la gente le da miedo. Y la razón por la que a la gente le da miedo típicamente pedir referidos es porque no son congruentes, entonces como en cierto punto fueron tradicionales, pues les da pena que la otra persona los bate, porque pues obviamente te van a batear si tú fuiste un vendedor tradicional, porque qué pena que a quien yo te recomiende, lo vas a tratar como me trataste a mí. Entonces tienes que demostrar que eres distinto para que al final pidas referidos de una manera profesional y honesta y te los den. Hay una estadística de referidos muy valiosa en la Q. 20%, 20% de las personas que te rodean y saben a qué te dedicas, te van a referir gente sin que muevas un solo dedo. ¿Ok? Es una estadística universal. 20% de las personas que te rodean y saben a qué te dedicas te van a referir gente sin que hagas nada. Otro 20% no te va a referir gente aunque se lo pidas. ¿Ok? No, es que después te lo paso y no se me ocurre nada y esas cosas. Sí, las barras típicas. El problema está en que la mayoría de las personas descuidamos al 60% restante, que solo nos dan referidos si lo pedimos. Solo nos van a referir gente, 60% de las personas, si lo preguntamos. Eso quiere decir que los últimos 10 clientes con quien te sentaste y no pediste referidos, pudiste haber obtenido 6 de ahí. Como dicen aquí en Colombia, paila, te los perdiste, güey.
Ahí 60%, o sea, está. 6 de cada 10 de tus clientes que ya pasaron por tu consulta, de tus pacientes, si solo les hubieras dicho, oye, ¿hay alguien más? Porque pues hay que buscar la forma y que te sientas cómodo también tú, pero ir al punto es, oye, ¿hay alguien más que conozcas que sabes que le podría también servir una consulta conmigo o que le gustaría venir a este tipo de tratamiento? Yo puedo hablar con él, solo necesito su nombre y su número. Entonces, baila porque los estás perdiendo, güey. Ahora ve y 60%. llámalos. Sí. Sí, claro. Fíjate. Entonces, sacar de directorios, sección amarilla, lo que quieras y gustes, referidos. Alianzas estratégicas. Piensa de manera inteligente, no trabajes arduamente, trabaja inteligentemente. Ese mercado al que tú quieres abarcar, ese mercado al que tú quieres venderle, es atendido por otros proveedores de otras industrias, ¿ok? Sí, o sea, piensa a tu cliente ideal, cliente X, que también tiene otros proveedores con quien no necesariamente compites, ¿ok? No compites porque se dedican a otras cosas. Ve y busca a este proveedor y dile, oye, yo tengo clientes que te pueden servir a ti, tú tienes clientes que me pueden servir a mí, ¿qué hacemos, compadre? Chingón, chingón, ¿sabes? Sí, tienes toda la razón. Ahí es como, mira, simplemente pienso poquito, pero cada uno conoce su mundo. Puedes ir a una universidad y decir, mira, yo doy consultas terapéuticas o coaching de talentos o lo que sea para universitarios. Te dejo mi tarjeta y además tengo, no sé, un gancho. La primera de diagnóstico va por mi cuenta y es más, las hago online. O puedo dar una conferencia para ellos, un poquito acerca de trabajar con miedos o lo que sea, y pues de ahí puedes empezar a levantar prospectos. Pero chévere. O sea, eso que dices, hay que diversificar y no solamente depender de un solo forma para atraer prospectos. Me la Claro, llevo y claro. aplicarla. Es esa, porque si no te empiezas a frustrar porque una actividad no te funciona y luego crees que porque esa actividad no te funcionó, todo lo demás no está jalando, y pues solito te vas a dar en la torre, ¿verdad? O sea, se trata de Súper, diversificar. súper. Súper, me encanta, Ramiro, me encanta. Es la tercera vez que tenemos una charla y una conversación con Ramiro y al igual que con Cheta, digo, es algo que se disfruta rico, se aprende un chingo, me encanta estar de este lado, de estar entrevistando a las personas. ¿Saben por qué? Para mí es una consultoría gratuita, güey. Yo le pregunto lo que quiera a él, el experto, y el experto me responde. Muchas gracias, güey. Cuando quieras estoy a la orden. Pero entonces para ir cerrando, Ramiro. Tres cosas que pregunto. Número uno, libro favorito. No tiene que ser de ventas, pero si quieres, libro favorito para ti que te cambió la vida, que te inspiró, que te movió. ¿Cuál es? Ok, pues te lo digo en dos, porque yo soy mucho de mezclar tipos de lectura, ¿ok? Pero me voy a ir en mi lectura personal. A mí me encanta leer ficción. A mí me fascina leer ficción, ¿sí? Entonces me entretengo bastante. Y me aventé ya varios libros del Caballo de Troya. Caballo de Troya de JJ Benítez. Entonces, si aquí a alguien de aquí le gusta la ficción, está bueno, es una novela impresionante. Entonces, por ahí. Me lo voy Ahora a sí, de conseguir. negocios. Caballo de Troya está buenísimo. Si me arranco platicando qué trata, esto no acaba. Entonces, tú búscalo, está bueno. De Ficción está una. bueno. En temas de negocios, mira, el libro que me dio a mí la formación en ventas fue uno precisamente de Sandler Training, el método que hoy represento. El nombre del libro no me gusta tanto porque, pues, al parecer, la marca, y el método es bueno en ventas, no en nombres de libros, pero ahí te va. Se llama No puedes enseñar a un niño a andar en bicicleta en un seminario. No puedes enseñar a un niño a andar en bicicleta en un seminario. Se trata de practicar, pero es imposible que tú pretendas aprender a vender en un seminario nada más. Aprendes como los niños en bicicleta, vas, te caes, te das en la torre, te vuelves a caer y vas aprendiendo. Entonces es un libro que es de Sandler Training, el cual habla de todo el método de ventas para que puedas sonar de manera distinta a lo que el mundo conoce como ventas y tengan mejores resultados. Súper. ¿Sabes si se puede conseguir en Amazon, en Kindle, o sea, en formato electrónico o ni idea? Sí, está, en ambos Súper, está, ¿eh? En súper, Amazon en versión electrónica, en ambas. súper. Y última pregunta. Puede ser podcast, puede ser un videoblog o canal de YouTube que te guste mucho. Adicional al de Libera tu potencial de Sailaco, adicional al de Vendedor por accidente, que les recomiendo bastante, pero adicional a esos dos, ¿cuál es tu favorito o recomendarías? Yo consumo podcast, pero de comedia. A mí me Órale. encanta reírme cuando puedo. Es como que mi gasolina. Yo me fascina reírme. Pero entrando en el rol profesional, ahorita déjame, porque Comedia no me acuerdo también, el güey, nombre. recomiendo uno, porque yo creo que la vida no solo es camellar o trabajar o chambear, ¿sabes? Necesitamos cosas que nos hagan de forma tan natural como reírte, disparar esos químicos, güey, de la felicidad. O sea,
eso es, yo creo que lo que nos da el motor de seguir adelante, ir avanzando en tus sueños, hacer lo que te apasiona. Pues Entonces, fíjate, dímelo. agárrense, el de comedia es La Cotorrisa. Ok. La Cotorrisa. Yo me río bastante. Hay comedia de todo tipo, pero mientras yo estoy comiendo y puedo hacer algo y entretenerme, lo escucho. Y de negocios, hay un cuate que invité a mi podcast Vendedor por Accidente, que es regiomontano también, que es un excelente emprendedor, se llama Gus Marcos. Gus Marcos tiene una trayectoria impresionante, entonces el podcast de Gus Marcos también es bueno. Ese también lo escucho. Súper, Ramiro, una cuña. ¿Dónde te encuentran en tus redes sociales? Háblales de tu podcast, de tus redes, lo que quieras compartir. Eso, gracias. Qué honor si me siguen y esto les agregó valor. Ramiro Sandler en Instagram y Facebook, @Ramiro Sandler. Ramiro González Ayala en LinkedIn, Ramiro Sandler también en YouTube y mi podcast en todas las plataformas digitales, Vendedor por Accidente. Constantemente hay episodios, entonces ahí se pueden nutrir un poquito más de ese tema de ventas. Como dije desde inicio, un placer tenerte acá. Me encantó esta charla, este espacio y bueno, un placer y yo digo, espero volver a encontrarme contigo en el futuro y ojalá un día podamos compartir también un espacio, un palco o una conferencia o algo por ahí. Va, así es. Será un honor para mí. Muchas gracias por la invitación. Espero realmente haber aportado a tu audiencia. Gracias, Ramiro. Cuídate. Fuerte abrazo.